Bueno, buenas noches. Ya estamos esperando a que los compañeros se comuniquen de nuevo. Estamos conectados con la plataforma de la asignatura Fundamentos de Economía Técnicos. Hemos visto estos. Clase número 1, clase número 2, los factores de producción, los agentes económicos, qué son las actividades económicas, y hoy vamos a ver el concepto de sistema económico, sistemas económicos. Bueno. Bueno, igual como vamos a empezar a trabajar en la clase, sistemas económicos pues son la base fundamental, obviamente, de la economía de un país. Y dependiendo cómo funciona el sistema económico, pues funciona su sociedad, funciona la economía del país. En ese orden de ideas, vamos a iniciar con este video que es bien interesante sobre cómo funciona la máquina de la economía. Buenas noches, Edwin. Buenas noches, profesor. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Entonces, estamos aquí iniciando clase, ya que se van a comunicar los otros dos compañeros. ¿Cómo funciona la máquina de la economía en 30 minutos? La economía funciona como una simple máquina. Entonces, estaba dando aquí una introducción precisamente sobre la importancia de los sistemas económicos y sobre todo en cómo se va a hacer
la distribución, la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios en cada sociedad gracias al sistema económico que tengan, de acuerdo al sistema económico que esté implementado, pues, a través del gobierno, a través del Estado como tal. Y para entender mejor el sistema económico, también hay este video que habla sobre cómo funciona la economía como tal, antes de. Entonces, y aquí este es un video de Ray Dalio, que es uno de los mejores o mayores inversionistas de hedge funds en Estados Unidos. Tiene tal vez el hedge fund más grande del mundo. O sea, es un inversionista muy avesado. Y él sacó este video hace unos 5 años. Y me parece muy interesante que ustedes lo vean para entender cómo funciona la economía desde el punto de vista como una especie de plantilla, ¿no? Que él habla como para entender cómo funciona la economía de una forma muy sencilla, como si fuera una máquina que tiene unos inputs, unos procesos y unos outputs. Entonces, esta es un video bien interesante. Bueno. Sin embargo, muchos no la entienden o no concuerdan en cómo funciona. Y eso ha llevado a mucho sufrimiento económico en vano. Siento una profunda obligación de compartir mi plantilla económica, sencilla pero práctica. Aunque no es convencional, me ayudó a predecir y eludir la crisis financiera mundial. Y me sirve bien ya hace más de 30 años. Comencemos. Aunque la economía puede parecer compleja, funciona en forma simple y mecánica. Consta de unas pocas piezas simples y muchas transacciones simples que se repiten una y otra vez innumerables veces. Estas transacciones son impulsadas más que nada por la naturaleza humana y crean 3 fuerzas principales que mueven la economía. 1. Incremento de la productividad. 2. El ciclo de deudas a corto plazo. 3. El ciclo de deudas a largo plazo. Entonces, eso se llaman los 3 que él habla, impulsadores de la economía. Entonces, es bueno que lo vayan apuntando en su cuadernito, porque les puedo asegurar que del examen salen preguntas de esto. Entonces, ¿cuáles son los 3 impulsadores de la economía? Entonces, el crecimiento de la productividad, los ciclos de deuda de corto plazo y los ciclos de deuda de largo plazo. Esos son los impulsadores de la economía. Veremos estas 3 fuerzas y cómo al superponerlas una a la otra, creamos una buena plantilla para seguir los movimientos económicos y comprender qué está ocurriendo. Comencemos por la parte más simple de la economía: transacciones. Una economía es simplemente la suma de las transacciones que la componen. Y una transacción es algo muy sencillo. Todo el tiempo hacemos transacciones. Cada vez que compramos algo, creamos una transacción. Cada transacción consiste en un comprador que canjea dinero o crédito a un vendedor por mercancías, servicios o activos financieros. El crédito se gasta como el dinero. De modo que sumando el dinero gastado al crédito gastado, sabemos el gasto total. El gasto total impulsa la economía. Si dividimos la suma gastada por la cantidad vendida, obtenemos el precio. Y eso es todo. Esto es una transacción. Es el pilar de la máquina de la economía. Los ciclos y fuerzas de una economía son impulsados por transacciones. Así que si entendemos las transacciones... Entonces, el pilar de la economía son las transacciones. Transacciones, ok, muy bien. Consta de unas pocas piezas. Por esta razón. Y un banco central, que es el dinero y crédito por... Si sumamos el total de gastos y la cantidad total vendida en todos los mercados, tenemos todo lo que necesitamos saber para entender la economía. Es todo. Esto es una transacción. Es el pilar de la máquina de la economía.
Los ciclos y fuerzas de una economía son impulsados por transacciones. Así que si entendemos las transacciones... Los ciclos y las fuerzas de la economía, lo que impulsan a los ciclos y a las fuerzas de la economía son las transacciones. Sí, señor. Entendemos toda la economía. Un mercado consta de todos los compradores y todos los vendedores que realizan transacciones con lo mismo. Por ejemplo, hay un mercado del trigo, un mercado de coches, un mercado de valores y mercados para millones de cosas. Una economía consta de todas las transacciones en todos sus mercados. Si sumamos el total de gastos y la cantidad total vendida en todos los mercados, tenemos todo lo que necesitamos saber para entender la economía. Es así de simple. Las personas, empresas, bancos y gobiernos, todos participan en transacciones como describí anteriormente. Canjean dinero y crédito por mercancías, servicios y activos financieros. El mayor comprador y vendedor es el gobierno, compuesto por dos partes importantes. Un gobierno central que recauda impuestos y gasta dinero, y un banco central, que es diferente de otros compradores y vendedores porque controla la cantidad de dinero y de crédito en la economía. Lo hace influyendo en las tasas de interés e imprimiendo dinero nuevo. Por estas razones, como veremos, el Banco Central es un actor importante en el flujo del crédito. Ahora pongamos atención en el crédito. El crédito es la parte más importante de la economía y probablemente la menos comprendida. Es la parte más importante porque es la mayor y la más volátil. Así como compradores y vendedores van al mercado a hacer transacciones, también los prestadores y los prestatarios. Los prestadores suelen querer convertir su dinero en más dinero. Y los prestatarios suelen querer comprar algo que no pueden pagar, como una casa o un coche, o quieren invertir en algo como iniciar una empresa. El crédito puede ayudar tanto a prestadores como a prestatarios a obtener lo que desean. Los prestatarios prometen devolver la suma prestada llamada el capital, más una suma adicional llamada interés. Cuando las tasas de interés son altas, se toman menos préstamos porque son caros. Cuando las tasas de interés son bajas, se toman más préstamos porque son más baratos. Cuando los prestatarios prometen devolver el préstamo y los prestadores les creen, se crea el crédito. Dos personas cualesquiera pueden acordar el crear crédito de la nada. Esto parece bastante sencillo, pero el crédito es escurridizo porque tiene nombres diferentes. Una vez generado el crédito, se convierte de inmediato en deuda. La deuda es un activo para el prestador y un pasivo para el prestatario. En el futuro, cuando el prestatario devuelva el préstamo con intereses, activo y pasivo desaparecerán y la transacción queda saldada. Entonces, ¿por qué es el crédito tan importante? Porque cuando un prestatario obtiene crédito, puede aumentar sus gastos. Y hay que recordar, el gasto impulsa la economía. Eso es porque el gasto de una persona es el ingreso de otra persona. Pensemos que cada dólar que gastamos, alguien lo gana. Y cada dólar que ganamos fue gastado por alguien. Así que cuando gastamos más, alguien gana más. Cuando los ingresos de alguien aumentan, los prestadores están más dispuestos a prestarle dinero porque ahora es más digno de crédito. Un prestatario digno de crédito tiene dos cosas: la capacidad de devolver el préstamo y un aval. Bueno, pongámosle mucho cuidado a este video porque ahí viene la primera tareita, por favor. Este fin de semana tienen que volver a bajar y a mirar este video. Ahí está en la plataforma. La primera tareita calificable es un mapa conceptual sobre este video. ¿Ok? Andrea y Edwin y Oscar. Buenas noches, profe. Buenas noches, Andrea. Te recibimos con tarea. Qué belleza. Bueno, chévere, porque este fin de semana tienen mucho que hacer. Y entre lo que Uy, tienen que mucho, hacer, profe. lo que tienen que hacer es esta tareita. Bueno, yo veré. Vale, profe. Entonces, es hacer un mapa conceptual de este video. Este video es chévere. Profe, una pregunta antes de continuar con ese video. Señor. Esas ONG, es verdad, muy lógico el tema de los créditos. Pero cuando, ejemplo, hay unas ONGs Sí.
que ellas comienzan en el tema social, o sea, que les regalan, ellas no compran. Eso también hace parte, pero al final para regalar hay que comprar, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que, digamos, no hacen parte de, si me lo preguntas como la vez pasada que me acuerdo que me preguntaste y yo te volví a revisar el tema, ellas no hacen parte dentro del flujo del Producto Interno Bruto de la nación. Más sin embargo, y no hay contabilización de esas cifras. Entonces, por eso cuando las ONGs han dado esos subsidios y esos dineros, pues no entran a la contabilidad de la nación, pero obviamente hacen ricos o, digamos, le dan valor, le generan valor a las sociedades o a las personas, pues, de determinadas condiciones sociales. Y entonces, pues, tienen precisamente esa es la función, ¿no? Entonces, había unas ONGs, por ejemplo, que invirtieron mucha plata en holandesas, por ejemplo, y montaron frigoríficos en el Pacífico, en Tumaco, y todo eso era a través de una ONG, pero pues obviamente, digamos, y fundaron y ayudaron a cofundar unas temas, por ejemplo, de acción social en el Tumaco para cuidar, ¿para qué? Para conservar el pescado, por ejemplo. Entonces, le ayudaron a las asociaciones nacionales de pescadores que se llamaba AMPAC. Y AMPAC, pues es una asociación también sin ánimo de lucro para ayudar a los pescadores de Tumaco. Pero entonces ahí han entrado recursos y digamos que los pescadores pues se vieron beneficiados con esos recursos. Desafortunadamente lo que pasa muchas veces es que esos recursos se desvían también y no llegan a donde tienen que llegar, ¿cierto? Esa es la situación con ciertas ONGs. O las utilizan como herramientas políticas más que herramientas sociales. Ahí esa es otra problemática también, ¿cierto? Sí, señor. Gracias, profe. Bueno. Ok, entonces íbamos por acá, ¿no? O más atrásito, ¿cuánto era? Aquí, ¿no? Por acá. Pensemos en tomar préstamos como estirar los gastos hacia adelante. Para comprar algo que no podemos permitirnos, hay que gastar más de lo que se gana. Para ello, debemos tomar prestado de nuestro propio futuro. Así creamos un tiempo en el futuro en el que deberemos gastar menos de lo que ganamos para poder devolverlo. Muy rápidamente se asemeja a un ciclo. En esencia, cada préstamo que tomamos crea un ciclo. Esto es tan cierto para un individuo como para la economía. Por eso es tan importante entender el crédito, porque pone en marcha una serie de acontecimientos futuros, mecánicos y predecibles. Esto diferencia al crédito del dinero. El dinero es aquello con que saldamos transacciones. Cuando compramos una cerveza con efectivo, la transacción queda saldada de inmediato. En cambio, si la compramos con crédito, es como abrir una cuenta en el bar. Prometemos pagar en el futuro. Y junto al barman, creamos un activo y un pasivo. Acabamos de crear crédito de la nada. Solo más tarde, al pagar la cuenta del bar, desaparecen el activo y el pasivo. La deuda se esfuma y la transacción está saldada. En realidad, lo que la mayoría llama dinero es de hecho crédito. El total de crédito en Estados Unidos es de unos 50 millones de dólares. Y el total del dinero circulante es de apenas unos 3 millones de millones. Recordemos, en una economía sin crédito, la única forma de gastar más es producir más. Pero en una economía con crédito, también podemos gastar más pidiendo préstamos. Como resultado, en una economía con crédito el gasto es mayor, permitiendo a los ingresos subir más rápido que la productividad a corto plazo, pero no a largo plazo. Ahora bien, no me malinterpreten. El crédito no es necesariamente algo malo que solo causa ciclos. Es malo cuando financia un exceso de consumo que no puede reembolsarse. Sin embargo, es bueno cuando asigna recursos con eficacia y produce ingresos que nos permiten devolver la deuda.
Por ejemplo, si tomamos un préstamo para comprar una televisión grande, el aparato no genera ingresos para que devolvamos lo prestado. Pero si tomamos un préstamo para comprar un tractor y así poder cosechar mayores cultivos y ganar más dinero, podremos devolver lo prestado y mejorar nuestro nivel de vida. O sea que los préstamos realmente deberían ser para inversión, no para consumo. Fíjense que la diferencia. Los préstamos, para que realmente se pudieran devolver sin problemas, deberían ser a las empresas y a las personas, pero para que los invirtieran en algo productivo, que les sirva inclusive precisamente para devolver el capital y los intereses y obtener ganancias. Eso se llama empresa. Entonces, si hay emprendimientos y si hay desarrollos precisamente, tanto personales como empresariales, pues vale la pena. Pero más allá de lo que está pasando y lo que siempre ha pasado y lo que pasa en Colombia, es que los préstamos y la mayoría de los préstamos de consumo se hacen precisamente para eso, para que se consuma y no se invierta. Sí. Las tarjetas de crédito, ¿cierto? La tarjeta de éxito. La tarjeta de éxito y todo eso, Uy, esas tarjetas son un veneno porque eso es para consumir, sí. no para invertir. ¿Ahora qué? Supongamos, utilizas la tarjeta de éxito para comprarte un computador y una impresora que te sirven precisamente para hacer consultorías. Bueno, ahí ya sería algo diferente. Pero si lo estás comprando solo para consumir, o por ejemplo, vamos a suponer que compras harina y toda una serie de cosas y haces mantecadas o haces pasteles Arepas. y los vendes. Bueno, entonces de pronto, sí, es un emprendimiento personal, entonces valdría la pena porque estás vendiendo y obteniendo una utilidad, una ganancia y recuperando ahí y serviría para pagarle al banco. Pero seguimos en un tema prácticamente de préstamos de subsistencia también, entonces no es lo que estamos buscando. Tenemos que ser mucho más productivos con los préstamos. ¿Ok? En una economía con crédito, podemos seguir las transacciones y ver cómo el crédito genera crecimiento. Veamos un ejemplo. Imaginemos que ganamos $100.000 anuales y no tenemos deuda alguna. Entonces, si nos prestan $10.000, supongamos que en una tarjeta de crédito podríamos gastar $110.000, aunque en realidad solo ganamos $100.000. Como mis gastos son los ingresos de otro, alguien está ganando $110.000. La persona que está ganando $110.000 sin tener deuda alguna puede tomar prestados $11.000 y así gastar $121.000, aunque en realidad solo ganó $110.000. Sus gastos son los ingresos de otro, y siguiendo las transacciones podemos comenzar a ver cómo este proceso sigue una pauta que se refuerza a sí misma. Pero recordemos, tomar préstamos crea ciclos, y si el ciclo sube, en algún momento deberá bajar. Esto nos lleva al ciclo de deuda a corto plazo. Cuando aumenta la actividad económica, vemos una expansión. La primera fase del ciclo de deudas a corto plazo. El gasto sigue creciendo y los precios comienzan a subir. Esto ocurre porque el mayor gasto es alimentado por el crédito, que puede crearse instantáneamente de la nada. Cuando el gasto y el ingreso aumenta más rápido que la producción de bienes, los precios suben. La subida de precios se llama inflación. El Banco Central no desea demasiada inflación porque causa problemas. Al ver que los precios suben, el banco sube las tasas de interés. Con tasas de interés más altas, menos personas pueden permitirse tomar préstamos y el coste de las deudas existentes sube. Por ejemplo, suben los pagos mensuales de nuestras tarjetas de crédito. Como la gente toma menos prestado y tiene que pagar más por sus deudas, tienen menos dinero disponible para gastar y el gasto se ralentiza. Y como los gastos de una persona son los ingresos de otra, los ingresos bajan y así sucesivamente. Cuando la gente gasta menos, los precios bajan. Eso se llama deflación.
La actividad económica disminuye y tenemos una recesión. Si la recesión se torna demasiado grave y la inflación ya no es un problema, el Banco Central bajará las tasas de interés para que todo vuelva a remontar. Con tasas de interés bajas, los reintegros de las deudas se reducen. Se toma más prestado y se gasta más, y vemos otra expansión. Como vemos, la economía funciona como una máquina. En el ciclo de deuda a corto plazo, el gasto se restringe solo por la voluntad de prestadores y prestatarios de dar y recibir crédito. Cuando el crédito se obtiene con facilidad, hay expansión económica. Cuando no se obtiene fácilmente, hay una recesión. Y atención, este ciclo es controlado en primer lugar por el Banco Central. El ciclo de deuda de corto plazo suele durar de 5 a 8 años y se repite una y otra vez durante décadas. Pero notarán que la parte inferior y la superior de cada ciclo terminan con mayor crecimiento que el ciclo anterior y con más deuda. ¿Por qué? Porque la gente lo empuja. Se inclina más a tomar préstamos y gastar que a pagar deudas. Es la naturaleza humana. Por eso mismo, a la larga, las deudas crecen más rápido que los ingresos, creando el ciclo de deudas a largo plazo. Aunque la gente está más endeudada, los prestadores dan crédito con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque todos consideran que las cosas van muy bien. La gente piensa solo en los acontecimientos recientes. ¿Y qué fue lo que ocurrió recientemente? Los ingresos subieron. Los valores de los activos suben. El mercado bursátil ruge. Es un boom. Conviene comprar mercancías, servicios y activos financieros con dinero prestado. Cuando la gente hace mucho de eso, le llamamos una burbuja. De modo que aunque las deudas hayan ido creciendo, los ingresos han crecido casi tan rápido como para compensarlas. A la relación entre deuda e ingresos la llamaré carga de la deuda. Mientras los ingresos sigan subiendo, la carga de la deuda se mantiene manejable. Simultáneamente, los valores de los activos suben vertiginosos. La gente toma préstamos gigantescos para comprar activos para inversión y hace que su precio suba aún más. La gente se siente rica. De modo que hasta con muchísima deuda acumulada, los ingresos y los activos en alza ayudan a los prestatarios a mantenerse dignos de crédito por mucho tiempo. Obviamente es algo que no puede continuar para siempre. Y no ocurre. Con las décadas, la carga de la deuda aumenta lentamente y crea reembolsos crecientes. Cuando estos reembolsos comienzan a crecer más rápido que los ingresos, obligan a la gente a recortar sus gastos. Y como los gastos de una persona son los ingresos de otra, los ingresos comienzan a bajar, lo que convierte a la gente en menos digna de crédito y reduce los préstamos tomados. Los pagos para saldar deudas continúan subiendo, haciendo que los gastos caigan más aún, y el ciclo se invierta. Este es el cenit de la deuda a largo plazo. Las cargas de la deuda se han vuelto demasiado grandes. En Estados Unidos, Europa y buena parte del mundo, esto ocurrió en 2008. Ocurrió por la misma razón que en Japón en 1989 y en Estados Unidos en 1929. La economía comienza ahora a desapalancarse. En esta fase, la gente reduce el gasto, el ingreso baja, el crédito desaparece, los activos caen, los bancos sufren, las bolsas se desmoronan, las tensiones sociales aumentan y todo comienza a realimentarse en el sentido opuesto. A medida que caen los ingresos y suben los pagos por deudas, los prestatarios quedan restringidos. Ya sin derecho a crédito, sus créditos se agotan y ya no pueden tomar suficiente dinero prestado para saldar sus deudas. Desesperados, los prestatarios se ven obligados a vender activos. La fiebre de ventas inunda el mercado. Aquí es donde colapsa la bolsa. El mercado inmobiliario se hunde y a los bancos se les complican las cosas. Cuando los activos bajan de precio, bajan los valores de los avales de los prestatarios. Esto hace que los prestatarios merezcan aún menos crédito. La gente se siente pobre. El crédito desaparece rápidamente. Menos gasto, menos ingreso, menos riqueza, menos crédito, menos préstamos tomados y así sucesivamente. Es un círculo vicioso. Se asemeja a una recesión, pero la diferencia aquí es que no se pueden bajar las tasas de interés para salvar la situación.
En una recesión, la baja de tasas estimula la toma de préstamos. Pero en un desapalancamiento, bajar las tasas no sirve, pues las tasas de interés ya están bajas y llegan pronto al 0%. Así que se acaba el estímulo. Las tasas de interés en Estados Unidos llegaron al 0% durante el desapalancamiento de la década de 1930 y nuevamente en 2008. La diferencia entre una recesión y un desapalancamiento es que en este, la carga de la deuda sobre los prestatarios creció demasiado y no pudo aliviarse bajando las tasas de interés. Los prestadores comprenden que deudas tan excesivas no pueden ser devueltas totalmente. Los prestatarios perdieron su capacidad de pagar y sus avales perdieron valor. Se sienten paralizados por la deuda y ya no quieren más. Los prestadores dejan de prestar. Los prestatarios dejan de tomar prestado. Pensemos en la economía como indigna de crédito, como una persona. ¿Qué hacer entonces con el desapalancamiento? El problema es que las cargas de las deudas son muy altas y deben bajar. Hay 4 formas en que esto puede ocurrir. 1. Personas, empresas y gobiernos recortan sus gastos. 2. Se reducen las deudas mediante moratorias y reestructuras. 3. La riqueza se redistribuye de los que tienen a los que no tienen. 4. El Banco Central imprime dinero nuevo. Estas 4 formas ocurrieron en cada desapalancamiento de la historia moderna. Es habitual recortar primero los gastos. Como vimos, personas, empresas, bancos y hasta gobiernos se ajustan el cinturón y recortan gastos para poder pagar sus deudas. Esto se llama con frecuencia austeridad. Cuando los prestatarios dejan de contraer nuevas deudas y comienzan a pagar las deudas viejas, puede esperarse que la carga de la deuda baje. Pero ocurre lo contrario. Como se recorta el gasto, y el gasto de una persona es el ingreso de otra, esto hace que los ingresos caigan más rápido de lo que se saldan las deudas, y así la carga de la deuda, de hecho, empeora. Como vimos, este recorte del gasto es deflacionario y doloroso. Las empresas están forzadas a reducir costes, lo que significa menos empleos y mayor paro. Esto lleva a la etapa siguiente. Deben reducirse las deudas. Muchos no pueden pagar sus préstamos y las deudas del prestatario son el activo del prestador. Cuando los prestatarios no pagan al banco, la gente teme que el banco no pueda pagarle lo suyo y corre a retirar su dinero del banco. Los bancos quedan restringidos y la gente, las empresas y los bancos dejan de pagar sus deudas. Esta grave contracción económica es una depresión. Buena parte de una depresión consiste en descubrir que lo que suponíamos era nuestra riqueza no está. Volvamos al bar. Cuando compramos una caña a cuenta, prometimos pagarle al dueño del bar. Nuestra promesa se convirtió en un activo del barman. Si no cumplimos la promesa, no le pagamos y entramos en moratoria de nuestra cuenta de bar. Entonces, este activo que tenía, de hecho, no vale nada. En esencia, ha desaparecido. Muchos prestadores no quieren ver su patrimonio desaparecer y acuerdan reestructurar la deuda. Esto significa que los prestadores recibirán un reembolso menor o que cobrarán en un lapso mayor o con un interés menor al acordado inicialmente. De esta manera, se incumple un contrato a pesar de que se reduce la deuda. Los prestadores prefieren así un poco de algo antes que el total de la nada. Pese a que desaparece deuda, su reestructuración hace que los valores de ingresos y activos desaparezcan más rápido. Eso es lo que ha estado pasando precisamente en los últimos meses en la mayoría de los países que se han estado reestructurando todas las deudas, precisamente. ¿A raíz de qué? De la pandemia. Entonces, estamos viviendo la crisis. Obviamente estamos en etapa de recuperación, es decir, de buscar una recuperación económica que no ha sido fácil, porque lo que tuvimos en esto, gracias a la pandemia, se aceleró un proceso de recesión económica que estaba cantado para el 2020 debido a todas las problemáticas de empezando por la economía americana que estaba peleando con la economía china, y eso lo que generó fue pérdida
económica pues para las dos potencias. Y obviamente lo que aceleró el proceso de la pandemia fue esta recesión que se sabía que iba a hacer hacia el 2020, se pensaba que era el 20, a finales del 2020, pero lo aceleró a tal grado que 2 trimestres seguidos del año pasado, los tres últimos trimestres obviamente generó pérdidas en la mayoría de los países. Países como Australia, por ejemplo, que no habían tenido recesión en los últimos 30 años, pues gracias a la pandemia tuvo recesión. Técnicamente hablando, ¿cuándo se da una recesión? Cuando 2 trimestres seguidos son negativos respecto a los anteriores trimestres. Entonces, casi todos los países decrecieron en su PIB, en su Producto Interno Bruto, en -7, en -8, -9, -10 en los últimos trimestres, en los últimos 2 trimestres, y eso generó una recesión mundial. Estados Unidos, para soslayar la recesión del 2020, lo que hizo fue imprimir dinero, muchísimos dólares, pero eso genera obviamente una devaluación del dólar, ¿no? Para mantener la economía a flote. También genera burbujas económicas y eso es lo que está pasando en algunas industrias en los Estados Unidos. Algunas son insostenibles y se están quebrando de todas maneras. Otras pues han logrado sostenerse, pero el nivel de vida también y la inflación empiezan a molestar cuando hay exceso de liquidez en la economía y no hay productividad. Es como si fuera una especulación. Entonces, cuando se especula con el dinero, que es imprimirlo en cierta forma, es especulación, pues, y no hay valor real, generación de industria, generación real de bienes y servicios, sino solamente está el dinero, pues se vuelve un tema de especulación y la especulación lo que hace es que aumenta la inflación. Ha habido inflación, aumento de la inflación en los Estados Unidos, es decir, que han aumentado los precios de los bienes y servicios y han tenido problemas pues en la economía en general y no solamente Estados Unidos, sino todo el mundo. Pero paradójicamente ya dicen que China no, que China ya está volviendo a crecer, que China ya controló el tema de la pandemia. Pues eso es lo que dicen, no sé si será cierto, ¿no? ¿Qué dice Edwin? ¿Qué sabe de eso? No sé, profe. ¿Ese no lo hemos investigado? No. Pero dicen que ahorita China ya tiene supuestamente controlada la pandemia, que ya no hay, esas situaciones pues de comercio difíciles, sino que ya está creciendo el Producto Interno Bruto de China otra vez a tasas del 3, 4%. 3 y 4%. Pero, profe, yo digo que es lo que es que él tenía el panorama, él como que construyó una ruta, la ruta de la seda, construyó que era lo que quería y se dieron las condiciones. Y casualidad que si usted mira desde el punto de vista político de comercio exterior, se dio en el punto donde Estados Unidos ya lo tenía como muy soslayado, sale en ese momento. Entonces, ahí es donde que es a finales del año pasado. Sí. Sale ahí como para mal caso. Sí. Sí, claro. Ok. Bueno, entonces, todo eso pues ha generado unas recesiones muy fuertes en el mundo y obviamente la pandemia. Esperemos que las recuperaciones pues sean reales y no sean burbujas, ¿no? Porque ahí es donde estaría el problema. Se volverían burbujas que rápidamente podrían reventarse y volver a generar recesión. Bueno, sigamos. Ay, Dios. No estamos aquí, ¿no? No tienen. Los que no tienen y sufren comienzan a sentir resentimiento hacia los ricos que tienen.
Los que tienen, sufriendo la economía débil, los precios de los activos en baja y los impuestos en alza, comienzan a sentir resentimiento hacia los que no tienen. Si la depresión continúa, puede alterarse el orden social. No solo subirán las tensiones internas en los países, sino que también entre países, sobre todo entre deudores y acreedores. Esta situación puede llevar a un cambio político que a veces puede ser extremo. En la década de 1930, esto condujo a Hitler al poder, a la guerra en Europa y a la depresión en Estados Unidos. La presión para que se haga algo que ponga fin a la depresión aumenta. Recordemos, lo que la mayoría consideraba dinero era en realidad crédito. Así, cuando el crédito desaparece, la gente no tiene suficiente dinero. La gente está desesperada por dinero. ¿Recuerdan quién puede imprimirlo? El Banco Central. Tras haber bajado ya sus tasas de interés a casi cero, está obligado a imprimir dinero. A diferencia del recorte de gastos, la reducción de la deuda y la redistribución de riquezas, la impresión de dinero es inflacionaria y estimulante. Inevitablemente, el Banco Central imprime dinero nuevo, de la nada, que usa para comprar activos financieros y bonos del gobierno. Ocurrió en Estados Unidos durante la Gran Depresión y nuevamente en 2008, cuando su Banco Central, la Reserva Federal, imprimió más de 2 millones de dólares. Otros bancos centrales del mundo que podían también imprimieron mucho dinero. Comprar activos financieros con este dinero ayuda a elevar los precios de los activos, volviendo a la gente más digna de crédito. Pero esto ayuda solo a los que tienen activos financieros. Y es que el Banco Central puede imprimir dinero, pero solo puede comprar activos financieros. El gobierno central, por su parte, puede comprar bienes y servicios y pasar dinero a la gente, pero no puede imprimir dinero. Así que para estimular la economía, los dos deben cooperar. Comprando bonos del gobierno, el Banco Central en esencia presta dinero al gobierno, permitiéndole mantener un déficit y aumentar el gasto en bienes y servicios mediante sus programas de incentivos y de seguros de paro. Esto aumenta los ingresos de la gente, así como la deuda del gobierno. Sin embargo, reducirá la carga total de la deuda en la economía. Este es un momento de gran riesgo. Quienes formulan las políticas deben equilibrar las 4 formas en que se reduce la carga de la deuda. Las formas deflacionarias deben equilibrar a las inflacionarias para mantener la estabilidad. Si se equilibran correctamente, puede producirse un desapalancamiento hermoso. Y es que un desapalancamiento puede ser feo o hermoso. ¿Cómo puede ser hermoso? Aunque un desapalancamiento es una situación difícil, manejar óptimamente una situación difícil es algo hermoso. Mucho más bello que los excesos desequilibrados y alimentados con deuda de la fase de apalancamiento. En un desapalancamiento hermoso, las deudas disminuyen respecto de los ingresos. El crecimiento económico real es positivo y la inflación no es un problema. Se obtiene con el equilibrio correcto. El equilibrio correcto exige cierta mezcla de recorte de gastos, reducción de la deuda, transferencia de riquezas e impresión de dinero para mantener la estabilidad económica y social. La gente pregunta si la impresión de dinero causará inflación. No, si compensa el crédito que cae. Recordemos, el gasto es lo que importa. $1 de gastos pagado con dinero afecta a los precios igual que $1 de gastos pagado con crédito. Imprimiendo dinero, el Banco Central puede compensar la desaparición de crédito con un aumento de la cantidad de dinero. Para cambiar esta situación, el Banco Central necesita no solo fomentar el crecimiento de los ingresos, sino lograr que la tasa de crecimiento del ingreso supere la tasa de interés sobre la deuda acumulada. ¿Qué quiero decir con ello? En esencia, los ingresos deben crecer más rápido que las deudas. Por ejemplo, supongamos que un país en desapalancamiento tiene una relación deuda-ingreso del 100%. Esto significa que su deuda total es igual a los ingresos del país entero en un año. Pensemos ahora en la tasa de interés sobre esa deuda, digamos que del 2%. Si la deuda crece al 2% por esa tasa de interés y el ingreso crece solo al 1%, jamás se reducirá la carga de la deuda. Se necesita imprimir suficiente dinero para que la tasa de crecimiento del ingreso supere a la tasa de interés.
No obstante, es fácil abusar de la impresión de dinero por ser tan fácil y porque la gente la prefiere a las alternativas. La clave es evitar imprimir demasiado dinero y provocar una inflación inaceptablemente alta, como hizo Alemania en el desapalancamiento de la década de 1920. Si los responsables logran el equilibrio correcto, un desapalancamiento no es tan dramático. El crecimiento es lento, pero las cargas de la deuda bajan. Así es un desapalancamiento hermoso. Con los ingresos en alza, los prestatarios comienzan a parecer más dignos de crédito. Y cuando esto ocurre, los prestadores vuelven a prestar. Las cargas de las deudas comienzan por fin a bajar. Al poder tomar préstamos, la gente puede gastar más. La economía comienza ahora a crecer nuevamente hacia la fase de reflación del ciclo de deudas a largo plazo. Aunque el desapalancamiento puede ser horrible si se maneja mal, cuando se maneja adecuadamente, solucionará el problema. Lleva unos 10 años o más el que las cargas bajen y la actividad económica retorne a la normalidad. Y de ahí la expresión década perdida. En conclusión, por supuesto, la economía es un poco más compleja de lo que esta plantilla sugiere. Pero superponiendo el ciclo de deuda a corto plazo al de deuda a largo plazo, y a ambos encima de la línea de crecimiento de la productividad, obtenemos un modelo razonable para ver dónde hemos estado, dónde estamos y hacia dónde es probable que vayamos. En resumen, hay 3 reglas prácticas que me gustaría que les quedaran de esta charla. La primera, que la deuda no crezca más rápido que los ingresos. Esa es la primera conclusión muy importante. La deuda no debe crecer más rápido que los ingresos, porque eso genera burbujas, ¿no? Porque las cargas de la deuda terminarán aplastándonos. La segunda, que los ingresos no crezcan más rápido que la productividad. Que los ingresos no crezcan más rápido que la productividad. Porque eso nos hará no competitivos. Porque eso nos hace no competitivos. Acuérdense que a mayor productividad, a mayor efectividad, que es la mayor eficacia más la mayor eficiencia, nos da una mayor productividad, y al tener una mayor productividad, por lo general nos hace más competitivos. Tenemos mayor capacidad de ser competitivos. Entonces, fíjense lo interesante de eso. Entonces, dice que no dejar que los ingresos crezcan más rápido que la productividad, porque la productividad es muy importante. Aquí se está formando una burbuja. Cuando yo dejo que los ingresos crezcan más rápido que la productividad, pues no va a la par y no crece a la par de la productividad. Y lo que hace realmente rico a las naciones y a las empresas es la mayor productividad. Y la tercera, hacer todo lo posible para aumentar la productividad. Esa es la tercera regla de oro. Pues uno siempre tiene que estar buscando la productividad en todo sentido, pero sobre todo para las empresas y para el país, para la economía. La economía tiene que ser muy productiva, precisamente. Hacer con menos más, hacer con poco más. O sea, ser muy eficientes, ser muy efectivos, ser muy productivos. ¿Sí? Pues a largo plazo es lo que más importa. ¿Pero por qué importa? ¿Por qué es lo que más importa? Porque es lo que más valor genera, lo que más valor agregado da a la economía, a las empresas. Es la forma de generar beneficios, aumentando la productividad. Son consejos sencillos para todos, incluidos los responsables de políticas. Sorprendentemente, la mayoría de la gente, y también de los responsables de políticas, no presta atención suficiente a esto. Esta plantilla ha funcionado en mi caso, y espero que funcione en el vuestro. Muchas gracias. Bueno, muchachos, Edwin y Andrea, ¿cómo les pareció el video? Sí, señor. Muy interesante. Interesante. Profe. Y Sí, chévere, señor. chévere, explica muy bien. Sí. Bueno. Profe, o sea que allá hablaba iniciando de que, ejemplo, el tema de la DIAN, los impuestos, o sea que el gobierno lo que crea es un crédito. Usted me tiene que pagar esto. Sí, claro. En otra palabra.
En otra palabra, lo que está, cuando genera esos impuestos, lo que está generando es un crédito, ¿cierto? Y cuando ya, digamos, hay facturación, entonces se vuelve una deuda al Estado, ¿no? El impuesto. Sí. O sea, como yo le escuché una vez a un amigo, bueno, que Dios lo tenga en su santa gloria, y él era economista y decía, el Estado nunca, nunca va a ser pobre. Eso me decía él, Ah, sí, claro. por el Bueno, tema de... pero claro que hay estados que sí se han aminorado mucho, ¿no? O sea, efectivamente el Estado, cuando tiene poder, tiene las empresas y tiene producción y tiene una serie de cosas, pues es muy fuerte, eh, eh, es muy rico, digámoslo así, ¿cierto? Pero cuando, por ejemplo, están las famosas épocas de las privatizaciones, cuando el Estado eh, deja lo público por lo privado, y con esas privatizaciones, con la no participación en la productividad, vende las empresas del Estado, ¿cierto? Entonces, eso genera que el Estado en cierta forma pierda poder, obviamente, porque es un poder económico de todas maneras. Entonces, eh, hay estados que sí, obviamente, son muy fuertes en eso y otros que a través de los impuestos, porque fíjense que los impuestos se vuelven prácticamente el estado socio de las empresas de alguna forma y es a través de los impuestos. Yo tenía un buen amigo abogado, economista, que exministro precisamente de Comercio Exterior, Alfonso Llorente Sardi. Pues yo lo tengo todavía, ahí a veces nos hablamos. Y él decía que el mayor socio que uno tiene cuando tiene empresa es el Estado. Ese es el principal socio con el que tiene uno que responderle, es lo que él decía. Igual a veces lo dice. Porque todo lo que uno haga tiene que pagarle el 33% de impuestos, ¿no? O sea, de la famosa declaración de renta, pero pues eso ha cambiado, pero en su momento lo decía. Entonces, pues, imagínese, si usted hace, supongamos, un 100% de utilidad, ya automáticamente el gobierno le quita el 30 y pico por ciento de esa utilidad, ¿cierto? Pagando impuestos. Entonces decía, pues, usted es el primer socio que tiene, al que tiene que pagarle. Usted olvídese los demás socios, al primer socio que tiene que pagarle es a la DIAN, o sea, es al Estado. Ese es su principal socio. Entonces, y si uno lo mira en esa perspectiva, es verdad, ¿no? Profe, pero socio, ¿en qué sentido? Si es como uno siente como una responsabilidad, pero o a veces no como una responsabilidad, sino como una obligación. Sí, es que es una obligación, pero es como el socio que le está sacando uno la platica, o sea, le dice, bueno, ¿cuánto hubo de utilidad? Venga, de esa utilidad prestes la platica, sí, es en ese Eso, sentido. eso es como bueno, cuando yo estaba en Santa Marta que vivía, en los mercados, las personas que vendían, yo recuerdo que había un grupo como de esos paramilitares, pero que Ujú. ellos llegaban con o sea, tenían que pagar el impuesto como de seguridad Ah, todos los días. Sí, pero yo veía, o sea, yo veía que ellos llegaban y todo el mundo tenía que pagar, y si no pagaban, pues lo sacaban o lo mataban, y bueno, esa era mi conclusión. Tanto que tenían hasta una oficina y se hacían llamar que los chamizos. no, pues, O sea, eso es un mundo ilegal, claro, pero prácticamente yo me traslado ahí porque uno dice, pero es que si yo me gano, o sea, venda o no venda, en este caso tenían que pagarle. Bueno, diferente a lo legal aquí, que es el 33%. Bueno, claro. pagar el 33% es mucha plata. No, pero terrible. Pero fíjate que es que desafortunadamente hay dueños de, como dicen, dueños de piso, dueños de carreteras, dueños de zonas, dueños de municipios. Y al principio, Mm, acuérdense
que era la guerrilla, ¿no? Después entraron los paramilitares a quitarles ese puesto. Y ahora parece ser que pues es delincuencia común organizada, ¿no? ¿Cómo es que llaman ahora? Las llaman las... Bueno, tiene varios nombres. Sí, tiene varios La nombres. BACRIM, Eso, las tiene Ley del BACRIM. Monte. Ahora las BACRIM y todo eso. Entonces, tenemos desafortunadamente muchos agentes o sea, agentes no productivos que participan en la economía, pero desangrándola. Claro. Sí, se vuelven unos agentes ahí que obviamente ahí debería estar precisamente la presencia del Estado para evitar ese tipo de cosas, pero pues hay cosas terribles, ¿no? Que pasan en ciertos municipios, en ciertos lugares que ni con la fuerza pública, o sea, o la fuerza pública les toca volverse, sino también los matan. Entonces, sí, hemos tenido, y eso realmente es violencia, y la violencia y la violencia ha generado, pues, ese desangre, tanto de patria como de sangre social y económico. Es un desangre muy fuerte, ¿no? Hemos tenido Sí. 50 años de guerrilla, con otros 20 por ahí de paramilitarismo, y todo eso acompañado de delincuencia común durante unos y otros años, que se ha metido por un lado y por el otro, ¿no? Porque Una constante. sí, se Cambias hace, de nombre. cambias de nombre, sí, es terrible. Antes no sé cómo hemos sobrevivido, oiga, que este país es muy berraco, o sea, muy productivo, más bien. Sí, eso es como el cuento que alguien también me decía por ahí. Ah, no, es que uno ya sabe, por ejemplo, el administrador de la finca, ¿no? Entonces, no, ¿usted cómo hace para manejar esa finca? Porque esa finca le da plata. Entonces dice, no, pues es que yo sé que esa finca da plata porque yo sé y tengo de socio al administrador. Y él gana su plata y él gana su vaina por solo estar ahí vigilando. Pero entonces, si yo lo dejara y le pagara un solo sueldo como administrador, pues definitivamente Bueno, perdería mucho más. es cierto, se pierde las vacas. Se pierden las vaquitas, se Eh, pierden las churrientas y ahí sí no. sí, Cambio, como este socio, pues dice, no, no puedo dejar que se pierda la sociedad, no puedo dejar que se pierda la vaquita, ¿no? ya. Tiene que crear escenarios para que se mantenga Ah, claro, para legalmente, mantener legalmente el negocio, sí. porque las pirámides, ya no están. Ah, Las no. pirámides, ¿por qué son tan prohibidas? Porque llega un punto en que quiebra. No, claro, lo que pasa es que las pirámides están basadas es en el esquema Ponzi, que es un esquema en el que los que van entrando son los que van aportando el dinero y los que van entrando eh, aportan el dinero para todos los de abajo, o sea, de la pirámide de abajo, de la parte de abajo de la pirámide, y llega un momento en el que precisamente por eso se vuelve una pirámide en el que ya nadie está entrando, ya nadie entra, y el último que entra pues pierde todo su dinero, y de ahí para abajo, ¿no? Los que realmente arman la pirámide en la parte de abajo, los 2 o 3 que armaron la pirámide son los que se vuelven ricos, ¿cierto? La base, pero la base Sí. de los 2 o 3 que la formaron. Entonces, Mm, inclusive, pues hay varios ejemplos de las famosas pirámides que se armaron, que se han armado en el mundo. Y en Estados Unidos la última fue, por ejemplo, la de Madoff. Eh, Amados, En Colombia, pues claro. la de este David, Murcia Guzmán, pero David hay Murcia, muchos. los Yo escuché DMGs, de MG. el DMG, el de los Nule, los Nude, lo que hicieron, el famoso carrusel de la contratación, lo que hicieron en el fondo fue una pirámide ¿cómo se llama esto? Con las cuotas iniciales, con los anticipos de cada uno de los contratos. Y lo que hicieron fue jinetear los contratos. Es decir, montaban cada contrato
con los anticipos de los anteriores contratos y obviamente a punta de anticipos cogieron muchísimos contratos y sacaron la plata. Al final de cuentas estaban era sacando la plata y jineteando solamente los anticipos. O sea, utilizando la misma plata del Estado para hacerse a los contratos. Son unos genios, hermano. Son unos genios para esa vaina. Pero es toda una mafia. Montaron un crédito. Se autoprestaron. Sí. La plata del Estado se la autoprestaron para poder obtener otros contratos. Esos son terribles. Sí. Bueno, muchachos, si quiere dejamos ahí para que puedan dormir un ratico porque ya son las 9:30. Bueno, profe. ¿Cierto, Andrea? Andrea sí quería irse a dormir hace rato. Uy, profe, es que no se imagina, ¿sabe qué pasa? Que uno se acostumbra y me había acostumbrado a que llevaba mucho tiempo sin trabajar y ahorita pues trabajando, estudiando, haciendo una cantidad de cosas, no tengo ni tiempo para dormir. Oiga, y se va uno a dormir y comienza a despertar a cada ratico. Ay, La sí, pensadera. sí, sí, uno es No, con la pensadera de que tiene que levantarse, que tiene que hacer. Yo, la verdad, yo no puedo dormir. Uy, es una cosa horrible. a mí me pasa que cuando me planifico en el trabajo voy a hacer esto, termino apagando un poco de incendio y dejo de último lo que Lo que me tenía que tocaba hacer. hacer. Sí, Sí, así porque es. y llega una cosa y llega la otra y llega una cosa y uno siente que no da más. Sí, que Ay, no da sí. abasto con tanta vaina. Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. Mañana no, el ¿Cómo así? No. el lunes. Sí, señor. Vale, Bueno, profe. ok. Bueno, Felices profe. sueños, Bueno, feliz fin de profe. semana. Nos vemos. Gracias. Gracias, Buenas profe, que noches. Chao, descanse. Edwin. Está bien, que Chao, Andrea, descansen. que Chao. descanse.